Hoy vamos a hablar de derrame pleural y vamos a ver qué enfoque clínico vamos a tener ante un paciente con derrame pleural. Las manifestaciones clínicas del paciente con un derrame pleural son estas que tenemos acá. En primer lugar, el dolor, la puntada de costado, como vimos en la clase anterior, o sea, ese dolor punzante que se incrementa con la tos, la respiración profunda y los movimientos del tronco, que la puntada de costado va a estar presente cuando es una pleuritis seca o cuando hay muy poco derrame, porque a medida que el derrame va aumentando su volumen, se separan más ambas pleuras y ya deja de doler. El otro elemento es la tos seca. El otro elemento es la disnea. La disnea va a depender fundamentalmente de la cantidad de líquido que haya, porque es por la compresión que ese derrame ejerce sobre el pulmón. Y por último, los síntomas de la enfermedad de base, y como la mayoría de las patologías que provocan derrame pleural son de origen infeccioso, como vamos a ver, uno de los elementos capitales que generalmente vamos a encontrar va a ser la fiebre. Al examen físico vamos a comenzar por la inspección. El decúbito es variable porque al principio, cuando la pleuritis se seca, el paciente trata de estar acostándose sobre el lado sano para evitar el roce de ambas pleuras, que es lo que le genera el dolor. Pero a medida de que se va instalando el derrame, el paciente ya cambia de decúbito y se apoya del lado enfermo para que haya mayor excursión del lado sano y puede incluso atemperar un poco su disnea. La excursión respiratoria, desde el punto de vista de la inspección, uno la ve disminuida en el hemitórax donde está el derrame y puede haber un abovedamiento en la medida de que el derrame sea voluminoso. A la palpación torácica va a haber una disminución de la excursión de la base. El derrame se instala por una cuestión de gravedad en las bases, o sea, la base comprometida, a ese nivel voy a encontrar una disminución de la excursión, o sea, una disminución de la amplexación de esa base y una disminución de las vibraciones vocales. A la percusión voy a tener una matidez que tiene la característica de ir cambiando con los decúbitos, o sea, hay un signo que se denomina del desnivel percutorio, y la columna es mate. O sea, estos dos elementos, una matidez que cambia con los decúbitos y columna mate, nos diferenciarían la matidez de un derrame pleural comparado con la matidez de un síndrome de condensación pulmonar, que es lo que vimos la semana pasada. Y se delimitan unos triángulos y la curva de Damoiseau, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva para que lo puedan entender bien. A la auscultación, el murmullo vesicular va a estar abolido en la región donde está el derrame pleural. En el límite superior del derrame van a tener el soplo pleural o soplo pleurítico, que ya lo habíamos visto la semana pasada cuando hablamos del soplo pleural de las 3E y estaba en la parte más superior, en el límite superior del derrame, era expiratorio y en letra E, etc. Y va a haber, también dijimos, pectoriloquia áfona y puede haber más raramente la egofonía. El derrame pleural inflamatorio delimita esta curva que ven acá, que es la curva de Damoiseau-Ellis. La formación de esta curva obedece a las propiedades físicas del líquido, que va a ser un líquido inflamatorio, porque si es un derrame no inflamatorio no va a haber curva de Damoiseau, y a un incremento de la adhesividad de esas hojas pleurales, de ambas hojas pleurales inflamadas. Acá va a ser la zona de matidez, pero se delimita un triángulo superior, triángulo de Garland, que es un triángulo timpánico, por encima del derrame, y se delimita otro triángulo que es el de Corangi-Grocco, que es un pequeño triángulo en el hemitórax opuesto, que va a ser de tipo mate, porque es la misma matidez de acá que yo la voy llevando a un sector muy pequeño del hemitórax opuesto. Estos son los métodos de estudio que confirman la presencia de un derrame pleural.
una radiografía de tórax, una ecopleura, una tomografía computada de tórax y una punción pleural. ¿Qué significa todo esto? Que cuando yo sospecho, luego de haber interrogado y revisado a mi paciente, que tiene un derrame pleural, lo voy a confirmar con una radiografía de tórax, con una placa de tórax, e inmediatamente le tengo que hacer la punción pleural para ver qué tipo de derrame tengo delante mío. La ecopleura se utiliza cuando hay que delimitar muy pequeños derrames o derrames tabicados para saber dónde hacer la punción, y la TAC de tórax, por supuesto, es un método complementario muy importante en el estudio del paciente para ver la etiología. Pero en lo que se refiere a los primeros pasos frente a un derrame pleural, recuerden, la radiografía de tórax para confirmar todos los elementos que yo he recabado del interrogatorio y del examen físico y la punción pleural. Vamos a las imágenes. ¿Cómo confirmo con la radiografía? El derrame pleural se va a ver como una opacidad, como ven ahí, una opacidad homogénea. Es una opacidad homogénea, que el borde superior se caracteriza por ser oblicuo hacia arriba y hacia afuera, y esa densidad homogénea prácticamente oculta, tapa las costillas y el parénquima pulmonar. En una placa de tórax de perfil, yo lo que voy a ver es que el fondo de saco pleural posterior, que estaría acá, que es el más declive comparado con el anterior, no termina en punta. Yo no veo acá que termine en punta porque hay líquido, sino que tiene un ángulo de tipo obtuso y además me tapa las vértebras. Todo lo que vimos hasta acá es un derrame de tipo mediano. Este es un derrame pleural del hemitórax derecho de tipo voluminoso. Fíjense que acá no hay una línea oblicua, acá hay una línea superior horizontal, y aparte yo veo los elementos mediastinales desplazados hacia el lado izquierdo. Esto es un derrame voluminoso. Acá tenemos otra imagen con un derrame del lado derecho, hemitórax derecho, donde voy a ver lo mismo, un derrame mediano. ¿Por qué? Porque tengo una opacidad y tengo una línea oblicua hacia afuera y hacia arriba. Esto es un derrame mediano. Y acá lo que puedo observar es en el hemitórax izquierdo un pequeño derrame en la base izquierda, y el pequeño derrame lo que provoca es esto, el borramiento del seno costodiafragmático. En el otro lado se ve bien el seno costodiafragmático. Acá está borrado, eso es un derrame pequeño. Entonces, desde el punto de vista de imágenes, un derrame pequeño me borra el seno costodiafragmático, un derrame mediano me provoca una opacidad con una línea oblicua hacia afuera y hacia arriba, y un derrame voluminoso, como vimos, es una línea horizontal que provoca un desplazamiento del mediastino. Acá ven un derrame en una tomografía computada, o sea, este paciente tiene un derrame en el hemitórax izquierdo. Fíjense, el derrame es esto que se ve acá. Esto que se ve acá es líquido y está en la parte posterior. El enfermo está acostado, está en la camilla del tomógrafo, está acostado y por declive entonces el líquido se ubica ahí atrás. La tomografía es importante para ver características del derrame, si está tabicado o no, y sobre todo para ver la etiología, la causa. Bueno, ya vimos que con la radiografía de tórax yo confirmo que mi paciente tiene un derrame pleural, y lo que tengo que hacer, dijimos, era la punción pleural para ver qué tipo de derrame tiene, o sea, ante qué patología puedo yo encontrarme. La punción pleural se hace en el espacio intercostal y donde se punza es en el espacio, en la parte más baja, o sea, en el borde superior de la costilla inferior. Ahí es donde uno tiene que poner la aguja para no atravesar el paquete vasculonervioso. Y se saca líquido que es el que vamos a mandar a estudiar. Una vez que yo hago la punción pleural, ese líquido para estudio
tengo que mandarlo a diferentes lugares porque hay que hacer un estudio físico-químico, un estudio citológico y un estudio bacteriológico. El físico-químico se hace en el laboratorio del hospital, el citológico lo tengo que mandar a anatomía patológica y el bacteriológico al servicio de bacteriología. Fíjense todas las cosas que uno tiene que evaluar en el físico-químico, el aspecto macroscópico del líquido, proteínas, LDH, glucosa, qué pH tiene, si hay lípidos, amilasa, la ADA, que es la enzima adenosina desaminasa, que se positiviza fundamentalmente en la tuberculosis y otras determinaciones. En el citológico se evalúan neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, hematíes, células mesoteliales y sobre todo me sirve mucho para descartar células neoplásicas. Y el bacteriológico comprende el estudio bacteriológico específico, o sea, para búsqueda del bacilo de Koch, y el inespecífico, que es para los gérmenes comunes. De acá, para seguir avanzando, recuerden entonces la cantidad de proteínas, la cantidad de LDH y recuerden también el pH. Bueno, vamos a ver los criterios de Light. Richard Light hace muchos años ideó estos criterios, que son estos que tienen acá, índice de proteínas, índice de LDH y LDH en líquido pleural, para ver si lo que tenemos delante nuestro es un paciente con un exudado o con un trasudado. Fíjense que para sacar los índices, yo, aparte del líquido pleural que ya extraje, necesito, fíjense, el plasma, o sea que también tengo que sacarle sangre venosa al paciente. El índice de proteínas, yo lo saco dividiendo proteínas en el líquido pleural sobre proteínas en el plasma. El índice de la LDH lo saco dividiendo la LDH en el líquido pleural sobre la LDH en el plasma. Y la cantidad de LDH en el líquido pleural hay que ver si supera o no los 2/3 del máximo normal en plasma. En base a esto, que después lo vamos a ver ya en el próximo video con tranquilidad, vamos a poder diferenciar si el paciente tiene un exudado o un trasudado. El mismo Richard Light decía que no es necesario que para definir exudado o trasudado se junten los tres. Ya con la presencia de uno solo es suficiente. Lo que pasa que en general la experiencia de práctica diaria en el hospital nos ha enseñado de que la mayoría de las veces encontramos los 2 o los 3 criterios de Light. Bueno, acá terminamos la primera parte. Ya vamos a empezar a dividir en exudado, trasudado y ver macroscópicamente los líquidos en el próximo video.